clase? Bien. Como no hay dudas, ni tampoco ningún tema que no hayan comprendido, voy a hacer las preguntas yo. A ver, Silvia, comencemos por Silvia. ¿Qué sería la perspectiva de género? Silvia. Silvia está presente. No, no está presente, Silvia. A ver, entonces vamos por Claudia Núñez. ¿Qué sería la perspectiva de género? Claudia Núñez. Sí, profe, acá estoy, perdón. ¿Qué sería la perspectiva de género? Yo la clase pasada no estuve, pero bueno, sí estuve viendo un poco lo que me mandó el profe ayer. Sí. Y no sé si estará bien o no lo que diré, pero bueno, las perspectivas de género sería, o sea, si bien es cierto está hombre y mujer, que sería, digamos, el género, también sería cómo lo ve una persona o cómo se siente una persona, digamos, que por ahí ahora, por lo que usted decía, que ahora se había decretado esto del sistema no binario, porque algunas personas no se sienten mujer y varón, y que al momento de nacer es como que nos imponen un sexo, digamos, desde que nacemos, digamos, o sea, vos sos hombre y esto es lo que sos, digamos. No sé si sea eso o no, estoy mareadísima, pero es más o menos lo que entendí, no sé. O sea, es como que Sí, ahora eso que usted está describiendo, Claudia, es algunos conceptos fundamentales de lo que es la perspectiva de género. Pero, claro, a ver, recordemos, la perspectiva que es una forma de mirar la realidad, que se basa en algunos puntos. ¿Cuáles serían esos puntos? la discriminación. No. 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 A ver, gracias, Claudia. Anabel Cabana. Anabel Cabana. ¿Está Anabel Cabana? Sí, profe, sí la estoy escuchando. Bien, Anabel. ¿Qué sería la perspectiva de género entonces? Es una mirada particular que se basa en unos cuantos puntos. ¿Cuáles serían esos puntos? ¿Qué era, profe? La perspectiva de género es una mirada particular sobre la realidad, sobre la sociedad, y que se basa en algunos puntos. Sí. ¿Cuáles serían esos puntos? O sea, se basa sobre ¿cómo le puedo decir? Está por la determinación biológica, las diferencias culturales. No. ¿No? No, gracias, Anabel. A ver, Fátima. Acá me aparece alguien como Fátima. ¿Fátima está presente? ¿Fátima? ¿No? No está presente Fátima. Andrea del Valle. A ver qué dice. No estuve en la clase cruzada, bien. Tampoco pudo leer entonces el material, Andrea. No, aún no pude leer el material. Bien. Fátima no está. Creo que el Bien, material entonces. todavía no lo enviaron, profe, pero sí enviaron el video de la clase pasada. Ajá, bien. Pero el Y de eso. material, digamos, todavía creo que no lo enviaron, o por lo menos no lo he visto. Y de esa clase, ¿qué les quedó entonces como la perspectiva de género?
¿Qué sería la perspectiva de género? Es algo por el tema del rol de las mujeres, de los varones, o sea, lo que se diferencia de, supongamos que la mujer antes no era como que tenía que estar en la casa, como que sí o sí las tareas del hogar son de las mujeres. ¿Va por ahí o no? Sí y no. Sí, Sí pero no. y no. Lo que ustedes me están describiendo son los efectos del análisis previo que se hace con la perspectiva de género. Ujú. La perspectiva de género es una herramienta analítica. Es una Siéntate vos, mi amor. herramienta que permite mirar el mundo de determinada manera y descubrir, empezar a indagar estas cosas que ustedes me están diciendo. Pero cuando yo les hago la pregunta, ¿qué es la perspectiva de género? Hay que responder, la perspectiva de género es una herramienta analítica, social, cultural, histórica, que parte de determinados puntos. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cuáles son esos puntos de partida para tener esta mirada? Lo que ustedes me están diciendo es lo que es el resultado de la aplicación de esa mirada. Pero no me están definiendo claramente qué entienden ustedes por perspectiva de género. Entonces, cuando yo les hago una pregunta al principio de este encuentro, hay dudas, hay preguntas, hay inquietudes, nadie me responde nada y yo empiezo a indagar y evidentemente no hay muchas dudas, hay muchas cuestiones que no han logrado terminar de entender. Entonces volvábamos de nuevo a la clase anterior. La perspectiva de género, cuando nosotros hablamos de esto, es algo que ustedes van a encontrar en muchos medios de comunicación. Actualmente se habla bastante de esta mirada de género. Es un tema que es muy actual en la agenda pública, en la agenda estatal, en los medios de comunicación, en las conversaciones que diariamente se mantienen en el ámbito escolar, en el ámbito laboral. Son cuestiones que están presentes en nuestras vidas. Ahora, ¿qué entendemos por perspectiva de género? Vuelvo al principio. Es una forma de mirar la sociedad, es una herramienta analítica basada en los aportes de muchas ciencias, de la historia, de la antropología, de la psicología, de la economía, etc. ¿Y qué nos dicen esas miradas científicas, ¿no? ¿Cuál es el interés, cuál es la importancia de esas miradas científicas? Bueno, todo este conocimiento lo que hace es brindarnos 4 puntos de partida para comprender nuestra realidad. El primero es aquel que nos posiciona en una pregunta sencilla y elemental. Si varones y mujeres somos iguales en la vida cotidiana. ¿Ustedes qué creen? ¿Somos iguales en la vida cotidiana? No, ¿Por qué no? porque es como que la mujer siempre está a cargo de los chicos, de la casa, de la limpieza, de la cocina. O sea, el machismo del hombre, digamos, lo pone como que ese es el rol de la mujer, digamos, y sin contar de que también trabaje, en algunos casos también la mujer, y el Sí, hombre, no sé, para mí desde mi punto de vista es como que el hombre tiene una vida más fácil, digamos. sí, sí. O Sí, no sea, es va, solamente trabaja y es como que ya está, ya cumplió, ya trajo la plata y se terminó, digamos, su su rol, tarea. digamos, su tarea ya Bien. está culminada, una cosa así. Bueno, ese es el ejemplo más cercano que tenemos todas. Todas tenemos ese ejemplo cercano, en su gran mayoría. Obviamente que hay excepciones, pero son excepciones, no es la regla general. Si analizamos cuestiones más complejas, por ejemplo, eh, los gobiernos, ¿cuántas gobernadoras mujeres tuvo la provincia de Salta? Ninguna. Ninguna, ninguna. Y sin embargo, sabemos, conocemos que hay muchas mujeres involucradas en la política, que les interesa la política y que trabajan para la política. Desde distintos lugares, ¿no? Como militantes de los partidos políticos, como representantes legislativas, como dirigentes territoriales, porque la política no es solamente la política de los partidos, sino que también la política es buscar la mejor solución para la mayor cantidad de personas.
Entonces se hace política cuando se trabaja en el barrio por una demanda social, cuando se reivindican los derechos en los ámbitos laborales, etc. Hay mujeres que se dedican a la política, hay mujeres que les interesa, sin embargo, hasta la fecha, en nuestra provincia por lo menos, no ha existido todavía una mujer que haya sido elegida como gobernadora o inclusive como vicegobernadora. Y esta diferencia también se la puede ver en la representación legislativa. De la cantidad de senadores y senadoras que contamos en nuestra provincia, solamente una es mujer. En diputados y diputadas es un poco más, hay mayor presencia, pero sin embargo siguen siendo menos las mujeres en comparación con los varones. Y así, si analizamos todos los ámbitos de nuestra vida, nos vamos a encontrar que las mujeres siempre vamos 100 pasos atrás al resto de los varones. Y ocurre lo mismo que acá la compañera describía. Las mujeres asumen múltiples tareas, y los varones solamente, ni siquiera la mitad de lo que las mujeres hacen, sino apenas un tercio de esas tareas. Pero reciben una mayor remuneración, sus trabajos son mayormente vistos y valorados de distinta forma al trabajo que realizan las mujeres, y esto genera una desigualdad. Entonces, el primer punto de partida de esta mirada que vamos a llamar perspectiva de género es reconocer que entre las personas existen relaciones de poder, y que esas relaciones de poder son relaciones desiguales de poder. ¿Y por qué decimos que son relaciones de poder? Por esto que mencionaba la compañera. Las mujeres realizan muchas más tareas, los hombres realizan menos de la mitad, pero el reconocimiento mayor, ¿para quién va a ser siempre? Para el varón. Entonces, el primer punto de partida es esto, empezar a darnos cuenta de que acá hay relaciones de poder y desigualdades. El segundo punto de partida es preguntarse de dónde vienen esas relaciones desiguales de poder. ¿Y ustedes de dónde creen que provienen estas desigualdades? ¿Dónde se originan estas desigualdades? Yo creo que la misma sociedad lo hace, o nos Ajá. criaron, digamos, ya así desde los antepasados, Ujú. porque Es cierto hasta el día de hoy se ve mucho machismo, digamos. exactamente. Sí, coincido con lo que dice Claudia. Esto es social. Pero fíjense en ustedes que cuando buscamos más explicaciones, más profundas, ¿no?, de por qué existe esta desigualdad con las mujeres, la primera explicación es que es natural. ¿Qué es natural? Es natural que por haber nacido mujer, por portar una vagina o una vulva y tener la capacidad de gestar, tus habilidades, tus cualidades son más propensas y propicias para las tareas del hogar. Que los varones, bueno, porque son más racionales, son más inteligentes, más fuertes, más valientes y demás, pueden desarrollar su vida en el ámbito de lo público. Y aunque ustedes digan, bueno, pero esto es totalmente falaz, no es así. No todas las mujeres desean ser madres, no todas las mujeres son habilidosas en las tareas del hogar, no a todas las mujeres les gusta desarrollar las tareas del hogar, o no todos los hombres son de esta manera tal cual como se los describe, pero sin embargo, estas explicaciones siguen estando presentes en nuestra sociedad, y en algunos discursos. En algunos discursos que son muy tradicionales, donde se sigue apelando a esta división de la naturaleza. Y lo hemos visto principalmente el año pasado, cuando fue el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Yo no le estoy planteando acá si están a favor o están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que recordemos lo que se decía en ese momento por parte de muchos legisladores y muchos legisladores de nuestra provincia. Que todas las mujeres deseaban ser madres. Que todas las mujeres tenían que cuidar hijos. Y seguían reproduciendo estos discursos basados en lo natural. Lo cierto es, así como dice la compañera, que esto es una cuestión cultural. Esta relación desigual de poderes, esta relación jerárquica
que nos ubica en determinados lugares a varones y mujeres, obedece al plano de lo social y cultural, no a lo natural. ¿Y dónde se aprende estas cosas? Bien, también la compañera lo mencionó. El primer lugar donde se aprende es en la familia. En la familia uno aprende viendo a sus adultos, a los adultos que nos rodean, que nos cuidan y demás, cuáles son esos roles distribuidos y desiguales. También en la escuela aprendemos estas cosas, estas desigualdades. Cuando en la salita de 3 años o en la salita de 4 está el rincón del hogar donde van a jugar todas las nenas, o son invitadas a que vayan las nenas a jugar, y el rincón de, no sé, carpintería es el lugar de los varones. O cuando se dice, bueno, los varoncitos van a jugar a la pelota y las nenas van a jugar a las muñecas, con el bebote. ¿Por qué no todos con el bebote o todos y todas jugando a la pelota? O cuando se lo ve al niño jugando con un bebote, e inmediatamente se le dice, ¿qué se le dice a un niño que juega con muñecas? Maricón, le dicen lo primero que le dicen. Sí, esos no son juegos de varones, que no son juegos adecuados para varones, y que posiblemente haya cierto temor a que ese niño se termine convirtiendo en algo que no sea un varón hegemónico. Cuando en realidad, si nosotros lo pensamos desde otro lugar, un niño que juega con un bebote, que juega con una muñeca, está aprendiendo a cuidar de otra persona. Está aprendiendo a cuidar, está aprendiendo a ser responsable en los cuidados. Y no tiene nada que ver, y no va a afectar en nada a su vida sexual en el futuro. ¿Se entiende por dónde voy, no? ¿Me entienden ustedes? Entonces, ese es el segundo punto de partida de la perspectiva de género, que no existe lo natural. Que no existe lo natural, sino que esto que somos, la forma en cómo vivimos y cómo nos relacionamos, responde a un orden social y cultural. ¿Y esto qué quiere decir? Que, bueno, nuestra sociedad en algún momento pensó que estos roles diferenciados, esta especialización de las tareas, era lo más conveniente y era lo más útil para un momento determinado, para la supervivencia de una sociedad en un momento determinado. ¿Dónde está el peligro de esto? De creer que esto ha sido una palabra santa y que no se transforma ni se debe cambiar nunca. Lo real, chicas, es que las sociedades cambian, se van transformando, las personas cambian. Entonces, seguir sosteniendo que esta división y especialización de las mujeres en el trabajo doméstico es el único horizonte de deseo que todas tenemos, es nuestra única posibilidad, en el día de hoy es una absoluta mentira, es una absoluta falacia y hasta absurda. Pero sin embargo, si ustedes empiezan a prestar atención a los discursos que aparecen en la tele, de algunos personajes, ¿no? Que apelan a los valores de la familia y demás, siguen sosteniendo esto, que las mujeres están para parir hijos, para cuidarlos y cuidar del hogar, nada más. Nada más. De hecho, si ustedes ven los debates de la televisión, está este candidato Milei, no sé si lo conocen, Milei, bastante presente en los medios de comunicación y en las redes sociales, que él dice que es una mentira que las mujeres no puedan acceder al trabajo y que es una mentira que las mujeres ganen menos que los varones. Lo cual él está demostrando una profunda ignorancia sobre la realidad que atraviesan las mujeres en nuestro país, y sigue sosteniendo entonces que por nuestra condición de mujer no podemos acceder a mejores puestos de trabajo y a mejores remuneraciones. Fíjense en ustedes entonces cómo aún en el siglo XXI seguimos escuchando estos discursos que apelan a estas cuestiones de la perspectiva de género, de estas herramientas de análisis. Es también reconocer que estas desigualdades que padecemos las mujeres y padecen también los varones, están vinculadas, van de la mano, con otras desigualdades más, con otras formas de discriminación más, como por ejemplo el color de piel. Y esto lo sabemos, lo saben ustedes, lo sé yo, lo saben todos. Nuestra provincia es profundamente racista. Nuestro país
es un país profundamente racista. Se desconoce, y fíjese que ayer fue el Día de la Diversidad, del respeto por la diversidad cultural, lo que antiguamente conocíamos como el Día de la Raza. Pero ¿qué se celebraba antes? El descubrimiento de América. Con América vivían personas y no fue ningún descubrimiento. Pero se desconoce, en nuestra historia como país se desconoce los orígenes indígenas y los aportes de los esclavos y esclavas africanas. Todos los que estamos aquí presentes tenemos herencia genética indígena, europea y africana. Sin embargo, si observamos los modelos estereotipados de lo que es ser argentino o argentina, son todos blancos. ¿Qué pasa entonces con quienes no tenemos ese color de piel? Que somos más oscuras, marrones, no somos blancas. El color de piel en nuestro país determina inclusive los lugares sociales que vamos a ocupar. Determina los lugares. Entonces también la perspectiva de género dice, bueno, ojo, hay desigualdades entre varones y mujeres, eso seguro, a lo cual también se le suma estas otras discriminaciones que también impactan en nuestras vidas. El color de piel, la edad, la clase social, y eso también nos puede ir impulsando a buscar nuevos lugares, a ocupar nuevos lugares, o nos va posicionando en lugares de mayor subordinación. No es lo mismo ser una mujer adulta mayor, de piel oscura, con poco acceso a la educación, que una mujer blanca, de clase media, con educación universitaria y con contactos sociales. No es lo mismo, no va a ser lo mismo. Sus experiencias de vida no van a ser las mismas. Sus recursos no van a ser los mismos, sus proyectos de vida no van a ser lo mismo. Entonces la perspectiva de género también lo que está diciendo es esto. Las desigualdades son entre varones y mujeres y también son por la clase social, por el color de piel, por el origen étnico, por la edad, por la sexualidad y así un sinfín de otras categorías que discriminan a las personas. Y el cuarto principio, el cuarto punto de partida de la perspectiva de género es una invitación a la acción política. Vuelvo a repetir, no política partidaria, sino esta idea de transformar el mundo para que sea lo mejor posible para la mayor cantidad de las personas. Reconocemos esto, nos reconocemos vulneradas como mujeres, como varones, nos reconocemos discriminados por nuestro color de piel, por nuestro origen social y demás. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta información? ¿La vamos a seguir reproduciendo así tal cual como nos enseñaron a nosotras, a nosotros? ¿O vamos a comenzar a buscar formas de cambiar estas cosas? Y esto no significa hacer la revolución, ni salir a marchar, ni nada por el estilo, sino comenzar a hacer acciones desde nuestros lugares, desde nuestras posibilidades, para transformar estas desigualdades y lograr definitivamente que una sociedad sea mucho más equitativa, mucho más de iguales. Eso es la perspectiva de género. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué me sirve a mí en mi labor como acompañante terapéutica? Le sirve y le va a servir mucho, porque no es lo mismo la mirada que yo voy a tener sobre una persona, si desconozco todo esto, a que si lo conozco, lo puedo identificar y lo puedo razonar. Porque las situaciones de la salud y la salud integral también están atravesadas por estas desigualdades que se establecen entre varones y mujeres. Y un ejemplo claro con respecto a la salud mental. Durante mucho tiempo, las mujeres que eran rebeldes, las mujeres que planteaban estas cosas, de por qué a mí siempre me dan estas tareas y no puedo hacer otras cosas, por qué no puedo ir a estudiar, por qué no puedo administrar mi propio patrimonio, o por qué me tengo que aceptar que mi marido o mi pareja me maltrate o me trate como un ser inferior. Esas mujeres, hasta bastante entrado el siglo XX, eran catalogadas como mujeres con padecimientos mentales. Y en lenguaje liso y llano, locas. Mujeres locas. Entonces se procedían a tratamientos
bastante invasivos, prácticamente eran torturas, en algunos casos sometidas también a operaciones, a cuestiones vejatorias, y eso fue hasta muy entrado el siglo XX, chicas, hasta muy entrado el siglo XX. Y si ustedes también empiezan a recordar algunas cosas, cuando una mujer también demuestra demasiada inquietud, demasiada rebeldía a aceptar algunas cosas que se les impone, ¿qué es lo primero que se le dice? ¿Qué es qué? Que es loca, que es histérica, que es tóxica también, esa nueva palabra que se usa mucho ahora. Y eso está sustentado en esos prejuicios que no los podríamos ver si no tuviéramos perspectiva de género. No se trata de una mujer loca, sino que se trata de una mujer que está planteando una situación de desigualdad. Y otro ejemplo también, vinculado a la salud mental, es la cuestión de la homosexualidad. Hasta 1993, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Era considerada una enfermedad mental. La Organización Mundial de la Salud, en esa fecha, desestima esto, entiende que es una elección de vida, que no afecta en nada a la salud mental de las personas, que no es necesario tratamientos, y de un tiempo a esta parte, bueno, en nuestro país ya no se dice que una persona homosexual es una persona enferma que deba ser internada y sometida a un tratamiento. Pero, y si ustedes tienen acceso a leer noticias internacionales, hace 2 semanas atrás, la Asamblea Nacional en Francia, que sería como el Congreso Nacional, estuvo planteando la necesidad de cerrar y derogar los tratamientos de reeducación para personas homosexuales. Es decir, en Francia todavía en el siglo XXI existen establecimientos médicos que ofrecen tratamientos para curar la homosexualidad, de varones y de mujeres. Entonces, si nosotros no tenemos la perspectiva de género, si no comprendemos que estas desigualdades no son naturales, que son culturales, que existen desigualdades muy profundas, que van de la mano con otras discriminaciones, bueno, efectivamente podemos llegar a creer que una persona homosexual es una persona enferma, o que una mujer que demanda un mejor trato es una histérica. Y lamento decirles que dentro del discurso médico y de la salud en el cual ustedes se van a desempeñar, todavía siguen existiendo muchos prejuicios con respecto a las mujeres en base a este desconocimiento de la perspectiva de género. Y no pensemos inclusive en lo que pasa con los niños y niñas que atraviesan situaciones de abuso. Muchos adultos no les creen, porque piensan que los niños fabulan, inventan. Y eso también es una falta de la perspectiva de género. Eso también de no creer lo que dicen cuando son víctimas de una violencia, de un abuso, de un maltrato, también es parte de la perspectiva de género. El poder identificarlo, el poder reconocer eso, es un aporte de la perspectiva de género. Entonces sí es muy importante que ustedes sepan cuáles son estos puntos de partida. Porque al saberlos, van a empezar a encontrar cosas que tal vez se les pasa por alto, y de lo que estamos hablando es de proteger los derechos de las personas, porque su función como acompañantes terapéuticas es garantizar el derecho a la salud integral de una persona. ¿Sí? Entonces les pido que repasen esa cuestión de la perspectiva de género. Después, bueno, están los otros conceptos fundamentales que ustedes ya me lo han dicho, la diferencia entre sexo, género, orientación sexual, identidad de género y demás, que son los términos que van acompañando esta mirada, que sirven y sirven bastante, porque también comienzan a dilucidar, a sacar sombras sobre lo que somos las personas. ¿Qué somos nosotros como personas? ¿Sí? No solamente somos un cuerpo con una genitalidad, sino que también somos la historia de nuestra sociedad, la historia de nuestras familias y nuestros deseos y nuestras aspiraciones. Y eso también es lo que reconoce la perspectiva de género. No somos simplemente cuerpos sexuados
con un destino marcado por esa genitalidad, sino que somos seres herederos de una cultura, pero con la libertad de poder construir nuestra propia identidad y poder construir nuestra propia vida tal cual como sean nuestros deseos. Eso también es la cuestión política de la perspectiva de género, reconocer esas libertades que nosotros y nosotras podemos tener y podemos gozar y podemos vivir. Ahora bien, el tema que vamos a ver hoy es otro tema muy complejo y que también el avance y los aportes de las perspectivas de género han permitido que sean temas que estén presentes en las agendas públicas y que sea un tema donde el Estado deba tener injerencia y donde el Estado se haga responsable de esto, y es la cuestión de la violencia contra las mujeres o de la violencia de género. A ver, voy a ver si puedo compartirles la presentación de hoy. Díganme si lo pueden ver. Bien. Perspectiva de género y prevención de las violencias. Lo que vamos a ver en lo que nos queda de este encuentro. Profe, sí. Lo anterior, lo va a compartir el profesor, ¿no? Para poder leerlo, digo. Sí. Sí. Ya se lo voy a recordar para que lo vuelva a enviar. Eso porque yo no retuve nada de eso, la verdad. Bueno, ya se lo vamos a recordar al profesor para que les envíe esto, y también había una selección de lecturas que van a estar bastante, pueden ayudar a la comprensión de este fenómeno. Sí, bueno. Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que son las violencias, qué entendemos por violencia, los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, qué es la violencia familiar, qué es la violencia de género, y algo que no creo que lleguemos, pero bueno, lo podemos dejar para el próximo encuentro, que está vinculado con la prevención de las violencias. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que la violencia, así como un concepto grande, general, o las violencias, no son fenómenos, no es un fenómeno que se puede explicar por una sola razón. No hay una sola causa de la violencia, sino que es un fenómeno multicausal. Entonces, cuando decimos que es un fenómeno multicausal, ¿qué quiere decir esto? Que si bien son las personas las que ejercen la violencia, la explicación es social, la explicación es cultural. Las personas no actúan como individuos libres y a su libre arbitrio, sino que forman parte de una sociedad, forman parte de una comunidad, forman parte de un grupo social, y por lo tanto, las violencias también responden a este sentido, ¿no? Son fenómenos multicausales. Hay dos documentos muy importantes que hablan sobre las violencias que las mujeres específicamente sufren. Uno de esos documentos es la convención, una convención internacional de derechos humanos de 1979. Fíjense la antigüedad que tiene, ¿no? Más de 40 años, casi, sí, más de 40 años. ¿Qué es lo que dice? Bueno, cuando se ejerce violencia o discriminación contra una mujer, cuando se le impida a la mujer tener una misma calidad de vida que los varones, estamos frente a una vulneración y a una violación de los derechos humanos. Entonces, discriminación y violencias son fenómenos que atentan contra los derechos humanos de las mujeres. Es decir, no reconocen la dignidad del ser mujer, del sujeto humano mujer, y le excluye del gozo de todos los otros derechos, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, etc. Lo segundo, que también reconoce esta convención internacional, es que las mujeres siguen siendo objeto de discriminación.
Y si lo vemos en nuestro siglo XXI, en Salta, en la provincia de Salta, en esta semana hemos asistido también a 2 femicidios. Entonces, seguimos siendo objeto del ejercicio de las violencias en nuestros propios hogares. El femicidio de Rosario de la Frontera fue cometido en el interior de un hogar, en una pareja, en el ámbito familiar. Entonces, esto es muy importante de recordar. Primero, que la violencia es un fenómeno multicausal, y que segundo, cuando se ejerce sobre las mujeres, estamos ante una violación de los derechos humanos de las mujeres. Y acá, bueno, una imagen de lo que sucede actualmente en nuestro país, ¿no? Los femicidios que han ocurrido hasta el año pasado. Fíjense los números, ¿no? Los números, cómo se han ido manteniendo. Hubo años en donde hubo más femicidios. Lamentablemente en Salta, en lo que va del 2021, ya son 13 los femicidios, 13 femicidios en 10 meses. Y esto da un promedio, y esto era hasta el año pasado, que se produce un femicidio cada 30 horas. Es decir, cada 30 horas en nuestro país se mata a una mujer. Y esto no es un dato menor. No es un dato de decir, bueno, pero en todos los países del mundo ocurre esto. Sí, en todos los países del mundo ocurre esto. Pero en nuestro país son cifras alarmantes que dan cuenta entonces que las mujeres seguimos siendo víctimas de múltiples violencias, y sobre todo de esto, de los crímenes de odio por el hecho de ser mujer, que son los femicidios. Entonces, ¿quiénes cometen, no, la violencia contra las mujeres? ¿Dónde se producen estos ataques a las mujeres? En el ámbito doméstico principalmente, en la vía pública, pero también, y esto es lo más importante en relación a la labor que ustedes van a desempeñar, quienes trabajan para el Estado y quienes deben ser los responsables del cuidado, de la vigilancia, de la preservación de los derechos humanos, también pueden cometer actos de violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra las adolescentes. Ya sea por acción, que ya vamos a ver qué tipo de violencia sería, o por omisión, cuando el Estado no hace nada, no interviene en la prevención, no interviene en la asistencia, o no interviene de manera adecuada en la sanción de estas violencias. Entonces acá, y tal cual como ustedes lo ven en la lámina, lo primero y principal es que la violencia esta que se ejerce sobre las mujeres, perpetúa, profundiza, agudiza esta posición de subordinación de las mujeres con respecto a los varones. Y sigue sustentando, sigue alimentando esto que es el lugar de subordinación y los estereotipos de género que siguen circulando en nuestra sociedad. Y esto también es importante. Es un problema social la violencia, no es un problema individual, no es un problema de, por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica, es un problema de la familia y que ellos en la familia se va a solucionar. No, porque si estamos hablando de una vulneración de los derechos humanos de las mujeres, es un problema público. Público. Acá nada queda reducido al ámbito de lo privado. Sí. Se convirtió en un problema público, ¿no, profe? Sí, se convirtió en un problema público porque hasta hace un tiempo también se pensaba que eran cuestiones privadas, que solamente las familias podían o tenían que resolver sus problemas, pero lo cierto es que eso siempre significó un deterioro de los derechos de las mujeres y de las niñas y de los niños. Lamentablemente, es algo Entonces, social, es algo muy común hoy en día. Es social, y por lo tanto exige que las medidas también sean en ese sentido, por lo cual es una responsabilidad del Estado, nacional, provincial, municipal, y de sus agentes, de sus trabajadores y trabajadoras. Fíjense también esto acá, en esta lámina que les estoy compartiendo, los lugares físicos donde se producen los crímenes de odio que se ejercen sobre mujeres.
En la vivienda de la víctima, la gran mayoría en la vía pública, en la vivienda del agresor en menor medida, en la vivienda de un familiar también en menor No medida. se ve, profe, está borrosa. Ahí, ¿la pueden ver? Ahí sí. Sí, yo lo veo claro. Bueno, Se ve clarito. esto, ¿no? En la vivienda de la víctima, es decir, en el lugar donde se supone que tiene que estar la mayor seguridad, o donde las mujeres se tendrían que seguir más seguras, protegidas, porque son sus viviendas, son sus ámbitos, son sus entornos, son los lugares en donde se corre mayor riesgo. El 75% de los crímenes que se ejercen sobre las mujeres es en el hogar de esas mujeres. Entonces esto también, y retomando lo que decía la compañera, que se hizo un problema público, efectivamente, si las mujeres encontraban la muerte en sus propias casas, evidentemente esto no se resuelve en el ámbito familiar o en el ámbito de la pareja. Exige la intervención de una fuerza externa, que en este caso es el Estado. Bien. Esto lo que yo les decía, ¿no? Sobre las múltiples discriminaciones, y cómo esto agrava todavía la situación de una situación de violencia que pueden sufrir las mujeres. Porque supongamos una mujer originaria que viva en una localidad del departamento de Tartagal, donde no tiene acceso a la electricidad y no puede contar con un teléfono móvil para llamar a la policía, y donde en esta época del año comienzan las lluvias y es muy difícil llegar a través de un vehículo terrestre, su situación de vulnerabilidad y de violación de sus derechos va a ser mucho más profunda que una mujer que pueda contar con esos mismos recursos en una ciudad y con cierto nivel económico favorable. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta sobre esas múltiples discriminaciones que ya habíamos visto que nos advierte la perspectiva de género. Y acá hay algo importante, lo voy a leer, dice: el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias por razones de género, por razones de su ser como mujer, es indivisible e interdependiente respecto de los otros derechos humanos. Es decir, acá las mujeres no tenemos que elegir a una vida libre de violencias por sobre la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y demás. Sino que todos esos derechos tienen que ir de la mano con la seguridad que tenemos que gozar en nuestras vidas y en todos los ámbitos de nuestras vidas y en todos los espacios donde circulemos, vivamos, convivamos y demás. No es que, bueno, recibo la seguridad, pero tengo que rescindir mi derecho al trabajo. No. Si no tengo trabajo, nunca voy a poder salir de la situación de violencia. Si no tengo una vivienda digna, tampoco voy a poder vivir tranquila y segura. Si no tengo acceso a la salud, tampoco voy a poder tener decisión sobre mi propio cuerpo, mi sexualidad y mis deseos o no de ser madre o no. Entonces, esto es importante. Son derechos que van interrelacionados. Y esto también era para compartir, ¿no?, los mapas del femicidio, en qué provincias se suceden la mayor cantidad de femicidios. Esto es del 2020. Yo creo que en este año nuestra provincia ha vuelto a estar entre los primeros lugares de provincias con mayor índice de femicidio, y esto es durante el periodo más duro del aislamiento preventivo y obligatorio, cuando recién comenzó la pandemia en 2020, donde muchas mujeres tuvieron que estar encerradas en sus casas con sus agresores, sin posibilidad de poder salir, escapar, ni nada por el estilo. Entonces la provincia de Buenos Aires siempre está primera, pero esto se entiende por la gran cantidad de gente que vive en la provincia, seguidos de la provincia de Tucumán, Misiones, y en esta oportunidad Salta, al 2020, estaba en los últimos lugares con un femicidio. Esto se cambió absolutamente, y con 13 femicidios, la provincia de Salta debe estar segunda o tercera en este año 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cierta inacción del Estado, que los mecanismos de prevención y asistencia no están siendo los adecuados, que las medidas jurídicas y punitivistas de mayores penas para los femicidas no
no desestiman la conducta de un agresor hacia una mujer, por lo cual entonces estamos en una situación de plena emergencia donde hay que buscar nuevas estrategias para poder realizar estas tareas de prevención de las violencias contra las mujeres. De nada nos sirve tener mayores penas, porque esto no desestima el comportamiento violento de los agresores. Entonces, esto también va de la mano con la salud integral y con la salud mental, sobre todo. Desde el rol de acompañantes terapéuticas, se puede hacer mucho, bastante, sobre la prevención y la asistencia adecuada a las personas que son víctimas de violencia o que han sido víctimas de violencia. E inclusive también con las personas que son agresoras, ¿no? Con las personas que ejercen la violencia contra las mujeres. Hay un rol preponderante que ahora vamos a ver en los próximos encuentros, que es del acompañamiento, ¿no? Desde la salud integral. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ver después si vamos bien o no. Bien, entonces, ¿qué dice el Estado argentino con respecto a la violencia contra las mujeres? Bueno, en el año 2012 aproximadamente se sanciona una ley que es vital para la prevención de las violencias, que es la ley número 26485. Que el nombre es muy interesante y dice, Ley de Protección Integral, o sea, no es solamente una cuestión jurídica y policial. Cuando decimos integral es que tiene esta mirada del conjunto de los derechos humanos. Va a tener la mirada puesta en la seguridad, en lo jurídico, en el acceso al trabajo, en la salud, y la sucesión de los otros derechos que nos merecemos por ser personas humanas. Es decir, entonces es una ley completa. Para prevenir, es decir, anticiparse al hecho que sucede. Sancionar, no dice castigar, sino que dice sancionar. Esto es desestimar que estas conductas vuelvan a suceder. Establecer mecanismos para que esto no ocurra una vez más. Erradicar, porque si hablamos que es una violación de los derechos humanos, entonces la misión es erradicarla, que no ocurra más, que no sea algo naturalizado, que no sea algo que se lo tolere y que se lo tome como que, bueno, siempre fue así, es con lo que hay que vivir. No, erradicarlo para tener una mejor calidad de vida. La violencia... ¿Cómo? Cortar por los siguientes. Sí, efectivamente, que no vuelva a suceder, que no vuelva a ocurrir, que se borre de nuestra memoria que alguna vez existió violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres, no contra los varones, contra las mujeres. Y acá entran las mujeres que han nacido con una genitalidad femenina y aquellas otras mujeres que han elegido una identidad femenina, es decir, las mujeres trans. Mujeres trans. Lo siguiente dice, en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Y acá retomo lo que decía la compañera, con que antes no era un problema público, sino que era un problema privado. Lo que dice la ley es lo siguiente. Todas las mujeres padecen violencia en algún momento de sus vidas en diferentes ámbitos, no solamente en sus casas, sino también en los ámbitos escolares, en el trabajo, en la vía pública, en los medios de comunicación, al momento de ir a parir, al momento de solicitar el derecho a la salud sexual y reproductiva. Es decir, lo que está planteando esta ley es que todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas hemos sido víctimas de una forma o una modalidad de violencia. Por lo cual, ninguna de las que estamos aquí presentes puede levantar la mano y decir, no, yo nunca fui víctima de violencia. No, lo que está reconociendo la ley es que esto existe. Y además, y lo más importante, que es obligación del Estado el hacer esto, prevenir, sancionar y erradicar. Yo personalmente, y esto es una postura que compartimos con los miembros de nuestra fundación, creemos que la ley también tendría que hablar de la reparación de las violencias.
de la reparación. Porque la violencia sí se puede prevenir, están los mecanismos de sanción, de asistencia psicológica, legal y demás, pero la persona damnificada tiene que reconstruir su vida, tiene que recuperar su vida. Y eso solamente lo va a poder hacer con un abordaje comunitario, territorial y con una fuerte presencia estatal. Porque es el Estado el primero que ha permitido que esa persona sea víctima de violencia. Entonces, es el Estado mismo el que debe reparar, resarcir esa violencia, los efectos de esa violencia. Entonces, es una posición de nuestra fundación también el pensar en la reparación. ¿De qué manera la persona damnificada? Y acá no me gusta hablar de víctimas, porque víctimas también es colocarla en una posición de absoluta, como si estuviera totalmente atada y devastada y ya no pudiera recuperar su vida, ¿no? Sino la persona damnificada por la violencia. Es víctima entre comillas, ¿no? Porque tiene que seguir su vida. Sí, exactamente. Si decimos persona damnificada, bueno, nos da la pauta de que puede continuar su vida, puede superar este trance y construir una nueva realidad para su vida y para sus afectos, ¿no? Porque también es otra cuestión acá importante. Cuando alguien es afectada por la violencia de género, no es solamente esa mujer. Esa mujer es la hermana, la hija, la madre, la esposa, la compañera de trabajo, la vecina, de muchas otras personas. Entonces, cuando hay violencia de género, cuando hay violencia contra las mujeres, la damnificada no es solamente esa mujer, sino toda una comunidad. Toda una comunidad. Entonces también las reparaciones tienen que ser individuales y comunitarias. Y acá fíjense en el trabajo que ustedes van a desempeñar como acompañantes terapéuticas. Ustedes trabajan con el sujeto, con la sujeta y la familia. Entonces sí tienen ese abordaje comunitario. Bien. Entonces acá, lo más importante de esta ley, que ustedes, se los pido, la tienen que manejar así, al dedillo, es la definición de violencia. ¿Qué se entiende por violencia? Y acá es claro en el artículo 4 de la ley qué es lo que se entiende por violencia. Se las voy a leer. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta por acción u omisión. Es decir, que la haga, o que si la estoy viendo que alguien la hace, me haga la tonta, mire para otro lado y no quiere intervenir de ninguna manera. Basada en razones de género, es decir, lo que habíamos visto con la perspectiva de género, ¿no? Esta relación desigual de poder, esta subordinación, estas múltiples discriminaciones, ¿no? Conductas basadas en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, es decir, en el ámbito de mi familia, de mi casa, de mi hogar, como en el ámbito del trabajo, por ejemplo, basada en una relación desigual de poder, volvemos a lo mismo, ¿no? Las razones de género, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, la integridad psicológica, sexual, económica, patrimonial, la participación política, así como la seguridad personal. Quedan comprendidas también las perpetradas desde el Estado o sus agentes. Entonces, acá cuando definimos la violencia, la estamos definiendo en su más amplio sentido. Tanto en las formas en cómo se va a manifestar, sus tipos, como los ámbitos en los cuales se va a desarrollar. No es solamente en la casa, eso es lo que está diciendo la ley. En la casa sí, hay mucho riesgo, de hecho sí, demasiado riesgo. Pero también hay riesgo en la vía pública, en la participación política. No es solamente el golpe, también puede afectar el patrimonio de la mujer. Y principalmente el Estado es el que también puede violentar a las mujeres. Es el Estado también quien puede violentar a las mujeres. Entonces, esta definición es la definición más importante de esta ley. ¿Qué entendemos por violencia contra las mujeres? No contra los varones, contra las mujeres. Las mujeres que han nacido con una genitalidad femenina y viven de acuerdo al género femenino, como aquellas otras mujeres que han elegido
una identidad femenina. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Dicen por ahí, doctora, que Sí. las chicas que cambian el sexo, no sé, a los 18, 20 años, dicen Sí. que sufrieron una violencia de género en su niñez, por eso cambian el sexo o quieren tapar eso de una forma. Eso existe, ¿no? Sí. A ver si me entendí. ¿Usted quiere decirme que las mujeres trans eligen ser mujeres trans porque han sufrido un abuso Sí, sexual en su infancia? exactamente, Y tal que por cual. eso, por el motivo del abuso, cambian Sí, su identidad. tal No es cual. así. No es necesariamente así. Las personas con identidad trans, es decir, las personas que no se sienten cómodas con el género que se les impuso al nacer, lo Claro, comienzan a no, experimentar. obviamente, también aceptando eso que está diciendo, ¿no? Claro. Lo comienzan a También, experimentar a muy temprana edad. Lo que sucede es que esta sensación, esta experiencia que ellas van teniendo a muy temprana edad, las expone al ejercicio de estas vulneraciones o de estos abusos sexuales que ocurren en la infancia. Las expone. Pero el abuso no es el motivo por el cual después van a elegir, no sé, presentarse como mujeres o, en el caso de los varones trans, como varones. Sino que es algo que ya desde muy temprana edad vienen construyendo, vienen experimentando. Pero como hay tanta incomprensión, discriminación y miedo con respecto a estas identidades, eso a veces hace que las familias no las protejan de la manera adecuada, como cualquier niño merece ser protegido, y queden expuestas a estos abusos sexuales. Pero no es solamente, no es la explicación que nos permita comprender por qué una persona elige ser una mujer trans o un varón trans. Es mucho más complejo. Pero sí, no se puede negar que están más expuestas a los abusos sexuales, a la discriminación, a la exclusión de la casa, a tener que ejercer la prostitución a muy temprana edad. Eso por esta cuestión, ¿no? De seguir creyendo que es una enfermedad o que hay algo malo con esos niños y niñas, o que, bueno, en algunos casos hasta inclusive he escuchado personas decir que un niño trans o una niña trans está poseído por el demonio, y eso es totalmente alejado de la realidad. Es una cuestión personal, individual, bastante compleja, pero que no tiene nada que ver ni con la naturaleza, ni con demonios, ni con enfermedades. ¿Sí? Me disculpan 2 segundos, por favor, a ver, que necesito... Ahí está. Bueno. El siguiente cuadro que ustedes están viendo es un cuadro esquemático bien sencillo para que comprendamos las diferencias y similitudes entre lo que es la violencia de género o violencia contra las mujeres y lo que sería la violencia familiar. Violencia de género, violencia familiar. Son dos abordajes de dos violencias que son muy importantes porque afectan de manera muy grave la vida de las personas. La violencia de género o violencia contra las mujeres se ejerce, el sujeto protegido es la mujer. La mujer, tanto, vuelvo a insistir, la mujer que ha nacido con su genitalidad como mujer y acepta vivir su género femenino, como aquella otra que eligió vivir un género femenino. La mujer. La violencia familiar protege al grupo familiar. Mujeres, varones, de todas las edades, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, etc. Y acá hago una aclaración que siempre surge, la pregunta sobre qué pasa con un varón que es violentado por una mujer. Entonces, cada vez que surge esta pregunta, se plantea como que, bueno, eso también es violencia de género. No, no es violencia de género.
no es violencia de género. Esto tiene que quedar claro. La violencia de género, violencia contra las mujeres, es cuando la víctima, la persona damnificada, es una mujer. En el caso que la persona damnificada sea un varón, hay que indagar qué relación tiene con esa agresora. Y si indagamos, preguntamos, bueno, esa mujer que lo está agrediendo, quién es y demás, nos vamos a encontrar con que esa mujer o es la esposa, la amante, la novia, una hija, la madre, una hermana, alguien con la cual mantiene un vínculo familiar. No es una desconocida, no es una mujer que pasó por la calle y lo agredió. Es una mujer con la cual mantuvo un vínculo familiar, un vínculo afectivo. Lo que sucede es que la mayoría de las veces estos varones no se animan a realizar la denuncia. ¿Por qué? Porque bueno, cuando van a una comisaría a decir soy víctima de violencia física por parte de mi esposa, quienes tienen que recibir la denuncia se les ríen, se burlan, no les creen. Entonces, esto también genera que muchos varones no pongan en conocimiento que son víctimas de violencia familiar. Y no pensemos solamente en varones adultos, pensemos en niños o adolescentes, los adultos mayores también que son víctimas de violencia familiar por parte de las mujeres que lo cuidan, de sus familiares, hijas, nietos, nietas. Entonces, cuando aparezcan casos de varones que son violentados por mujeres, hay que indagar cuál es el vínculo que se mantiene con esa mujer. Y si es una familiar, bueno, el señor, la persona, es una persona que está siendo afectada por violencia familiar, no violencia de género. Los hombres no sufren violencia de género. Y eso tiene que quedar claro como el agua. No sufren violencia de género. No sufren violencia de género. Porque la violencia de género parte de una relación desigual de poder. Y si venimos diciendo que los varones están socialmente considerados por encima de las mujeres y del resto de la humanidad, entonces no pueden ser víctimas de la violencia de género, de la violencia familiar. ¿Sí? Eso les tiene que quedar claro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Miren que yo a la próxima clase les voy a preguntar, ¿no? Voy a volver a preguntar. Bien. Entonces, aclarado esto, los tipos de violencia. Sí, ya Ricardo, el profe Ricardo les va a enviar los materiales. Los tipos de violencia que se reconocen en la ley, en la 26.485, en cierta medida también son compartidos por las leyes que protegen a las personas en las situaciones de violencia familiar. Hay ciertas coincidencias en los tipos de violencia. Entonces nos encontramos con la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica patrimonial, la violencia simbólica y la que se ha incorporado hace un par de años, que es la violencia política. Si ustedes se fijan en el cuadro, van a ver que se repiten los tipos de violencia entre la violencia de género y la violencia familiar. Se repiten. Son las mismas. La diferencia está en la modalidad, es decir, en los ámbitos en donde se puede producir la violencia. En la violencia de género tenemos varios ámbitos. La violencia familiar, uno solo, que es el ámbito doméstico, de las familias, del hogar, de los vínculos afectivos o los vínculos políticos familiares. Y en la violencia contra las mujeres tenemos el ámbito doméstico, se vuelve a repetir, el institucional, el laboral, contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática, la violencia en el espacio público y la público-política. Si ustedes miran estas modalidades y estos tipos de violencia, entonces vamos a encontrar que son muchas formas de ejercer la violencia contra las mujeres. No es solamente una, no es solamente el golpe
o lo que se conocía antiguamente como la mujer golpeada. La mujer golpeada es una manifestación de esa violencia. Hay otras manifestaciones, inclusive mucho más sutiles y hasta más toleradas por la sociedad. Porque está basada, bueno, en la repetición de conductas tradicionales y conductas socialmente aceptadas, que al momento de esta sanción de esta ley, bueno, ha puesto sobre la mesa que no son cuestiones inofensivas, inocentes o que forman parte del folclore de una sociedad, sino que son hechos puntuales de violencia, hechos que vulneran la dignidad de las sujetas humanas. En cuanto a la legislación, bueno, del lado de la violencia de género tenemos una ley nacional y una ley provincial, y de la violencia familiar también tenemos una ley nacional y una ley provincial. Es decir, contamos con herramientas jurídicas que nos dan explicaciones sobre qué es esto de la violencia y también herramientas para el abordaje tanto de la prevención, la asistencia y de la sanción. Y el carácter de la legislación, bueno, ambas son de orden público, es decir, ambas son injerencia del Estado. Es el Estado el que debe resolver estas situaciones. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno. Veamos brevemente cuáles son estas violencias, ¿no? Cómo las describe en la ley estas violencias. ¿Qué se entiende por estas violencias? Y antes que pasemos a esto. Todas estas violencias que vamos a ver a continuación son violencias que se pueden y se deben denunciar. Se pueden y se deben denunciar. Y reciben un tratamiento jurídico que al día de hoy es en carácter de urgente. Por lo menos en nuestra provincia así sucede, es urgente. Entonces, si ustedes van a la comisaría a denunciar una situación de violencia, se toma la denuncia y se deriva a los juzgados correspondientes en carácter de urgente, porque hay plazos que no deben exceder el límite de las 72 horas, porque podríamos estar en riesgo de una situación de una violencia más grave, que es un femicidio, que es la forma de la violencia más grave, que es cuando se le quita la vida a una mujer. Entonces, todas estas violencias se deben denunciar. Y otra cosa también es que hay algunas violencias que pueden constituir delito penal, que pueden ser consideradas delito penal. La violencia moral, doctora, la violencia moral también se puede denunciar. No existe la violencia moral, sino la violencia psicológica. Sí, se puede denunciar. No existe la violencia moral. De todas maneras, hay muchas observaciones sobre esta ley y hay planteamientos de que faltan tipos y modalidades de violencia. La violencia política, como la violencia en los espacios públicos, se incorporó hace 2 años. Pero fíjense que en este entorno de la pandemia, donde todas nuestras comunicaciones han sido a través de los entornos digitales, ese espacio, el espacio digital, no está considerado como una modalidad a tener en cuenta en la ley de violencia, cuando sabemos que muchas situaciones de violencia se han dado en las redes sociales, en las comunicaciones por WhatsApp, etc. Entonces hay proyectos de leyes, de varias organizaciones de mujeres, que plantean la incorporación de la violencia digital y la violencia telemática como un tipo y una modalidad de violencia contra las mujeres. La violencia digital es la que se da, por ejemplo, en el hostigamiento que se puede sufrir en las redes sociales. A eso quería llegar yo. Por ejemplo, a mí me pasó de que yo hice una denuncia en el 2019 hacia una persona que vivía y reinaba mandándome mensajes, o sea, amenazándome de distintas formas, que me iba a matar, Yo hice una denuncia en el 2019
y Ujú. recién tomó curso el año pasado, no, este año, Sí, y esta persona me mandaba fotos con armas, se burlaba, me decía un montón de cosas. sí. Bueno, cuando a él es en la medida cautelar, él no puede acercarse, qué sé yo, y ejercer violencia, a él lo notifican Sí. un día sábado y a mí se me notifica un día lunes. Yo vuelvo a mi casa, subo Sí. digamos, a la planta alta y el señor estaba acá a dos casas, mirando hacia mi casa. O sea, no hay acompañamiento por parte de lo que es la justicia tampoco, porque si a mí se me Ujú. hubiese tomado bien en cuenta la denuncia, yo no tendría que haber pasado por todo lo que pasé. No hay Ujú. acompañamiento desde ese punto. Porque yo Sí, no hay acompañamiento. Sí, presenté muchas sí. pruebas, hice varias denuncias, tenía 3 denuncias hechas acá en la comisaría, hechas en Salta, en Ciudad Judicial, y no hay acompañamiento. O sea que uno puede y enfrentarse y decir o Sí. volver o no volver a tu casa. Lamentablemente es así funciona. Sí, eso es real, lo que está contando, lo que estás contando es real. También es real que aún a pesar de la existencia de la ley, eh, muchas de las personas que trabajan en las áreas del Ejecutivo y del Judicial que están trabajando sobre estas temáticas desconocen lo que es la violencia de género. Siguen actuando desde el prejuicio, siguen actuando desde el desconocimiento, y en ese caso que vos estás planteando, que las amenazas eran virtuales, claro, el entorno digital no está contemplado como un entorno a tener en cuenta en la violencia de género, pero sí las amenazas son un delito penal. Y eso a veces hace que las intervenciones sean insuficientes Pero, y ocurran este tipo de cosas. Sí. pero no eran únicamente virtual, porque yo recuerdo que yo salía a comprar y yo también todo eso dejé asentado en las denuncias, que yo salía a comprar y ese Sí. sujeto estaba en la esquina de mi casa y me hacía sonar una picana Ujú. eléctrica, donde él decía que con esa picana me iba a agarrar a mí, a mi familia, nos iba a matar a todos, que no iba a hacer que nos mueramos, que él tenía muchos contactos en la policía, que él tenía contacto en fiscalía, o sea, era imposible por ahí como de lidiar con todo eso, porque si él decía que tenía toda ese poder, entonces, ¿qué Sí. queda para uno? ¿Y este proceso continúa todavía, está activo o ya hubo una sentencia o algo? No, a él lo detuvieron una cuestión de horas nada más, y porque no tenía Ujú. antecedentes, y lo largaron, porque no tenía antecedentes, Pero no hubo nada una más. resolución entonces. No, tiene una restricción perimetral donde él no puede acercarse a 500 metros a ningún integrante de mi familia, Sí, y nada más. Me hicieron una pericia a mi móvil para ver los sí. mensajes, si era que se mandaba ahí, todo eso, y nada más. Quedó ahí, que se me llama Bueno, cada 2 meses, 3 meses, por ahí, para ver si hay alguna novedad y para ver si se va a seguir con la causa. Yo le digo que sí, porque yo necesito tranquilidad para mí, para claro. mi familia. Bueno, ese es un problema que lamentablemente no es único, sino que se repite en muchas personas. En muchas personas. Vuelvo a insistir, no la justicia, muchas de las personas que trabajan en la justicia no tienen perspectiva de género y por tal motivo no le dan la importancia que se merecen este tipo de casos u otros más. Y así nos vamos a encontrar con una serie de situaciones en donde la misma justicia o el mismo ejecutivo, que es el responsable, ambas, ¿no?, como representante del Estado en dar las garantías, son las que vulneran a las personas. Hace poco, la República Argentina tuvo que pedir disculpas
en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a la hija de una víctima de múltiples violencias, donde bueno, su expareja había intentado matarla, un intento de femicidio, la dejó con una serie de lesiones discapacitantes y demás, y el Estado demoró casi 5 o 6 años en darle una respuesta. Y eso constituye una violación absoluta de los derechos humanos, y bueno, el Estado el mes pasado tuvo que pedir disculpas públicas sobre esta inacción. Y estos pedidos de disculpas públicas a nivel internacional se repiten. Argentina tiene como 5 o 6 pedidos de disculpas a las víctimas de la violencia contra las mujeres. Entonces, por un lado están todas estas leyes que en el plano de lo ideal son maravillosas. Podríamos agregarle mucho más a la ley, como les decía, lo de la violencia digital, la violencia telemática, un montón de otras cuestiones más. Pero cuando esto se lleva adelante, recordemos que quienes llevan adelante son personas, y las personas no necesariamente tienen toda formación en perspectiva de género. Muchas actúan desde el prejuicio. No le creen a la víctima, subestiman la palabra de la víctima, no prestan atención a las pruebas, le creen más a los agresores, priman estos contactos o vínculos que podrían llegar a tener los agresores, o si el agresor tiene algún poder económico o político importante, eso también tiene un peso a la hora de valorar qué se va a hacer o cómo se va a resolver la situación. Entonces, volvemos al principio. La perspectiva de género nos va a permitir reconocer estas injusticias que se están operando dentro de un ámbito donde se supone que se debe proteger a las mujeres. Pero también nos permite entender que muchas de las personas que están y que son responsables de garantizar estas cuestiones no tienen la formación suficiente. No tienen la formación suficiente. Y una manera de poder resolver esto ha sido la implementación de la ley Micaela, que es la obligatoriedad de todas las personas que trabajan en el Estado a formarse en género. Lo mismo que estamos viendo acá con ustedes es lo que tienen que ver estas personas. Entonces, volvemos al mismo punto de partida. Los derechos de las mujeres están 20, 30 años atrasados. Lo que está contando la compañera realmente es grave. Es grave. No hay una valoración del riesgo. Las medidas jurídicas, judiciales, como una restricción, una prohibición de acercamiento a 500 metros, no es suficiente, porque el agresor no le da el valor de orden que tiene. Entonces este sujeto probablemente viole esa medida judicial, incurra en una desobediencia judicial, pero sabe que no lo van a llevar detenido. Entonces, este ejemplo, como otros ejemplos que conocemos y que lo podemos ver a diario en los medios de comunicación, nos da la pauta de lo mucho que falta todavía avanzar en el real ejercicio de los derechos para las mujeres. Esto que estamos trabajando, bueno, es el primer punto de partida. La situación es mucho más compleja, es muchísimo más compleja. Ni pensemos en lo que yo les decía con respecto a la reparación de la violencia. El Estado, ¿cómo va a reparar a la compañera todos estos malos momentos que está pasando ella como su familia? ¿De qué manera lo va a reparar? ¿Cómo harían para reparar? Bueno, esa es una gran incógnita. Hasta el día de la fecha no hay medidas de reparación. No hay medidas de reparación. Entonces, por eso es importante trabajar este módulo en la formación de acompañantes terapéuticas, para poder actuar, intervenir de maneras adecuadas y no generar más violencia, más desigualdad, más discriminación, que es lo que está contando la compañera. Es la víctima quien tiene que ir permanentemente a preguntar cómo está la situación, cómo marcha la causa, gastar en un patrocinio legal privado también, porque el patrocinio jurídico gratuito en los casos de violencia de género es escaso, y son para casos muy puntuales, no para todos. Entonces hay que gastar en abogado, en abogada, buscar un abogado y una abogada que entienda estas temáticas y lo pueda abordar.
Y eso es un desgaste. Entonces la pregunta es, si esto se llega a resolver en algún momento, ¿de qué manera se va a reparar todo este tiempo, todo este trance, este daño que se le hizo a la compañera y a su familia? ¿De qué manera se va a reparar? Y bueno, lamentablemente yo les digo que hasta el día de hoy el Estado no ha generado políticas de reparación que sean efectivas en los casos de violencia contra las mujeres. Se torna burocrático todo. Exactamente, exactamente. Y la justicia actúa también de manera burocrática. 2019, estamos en 2021, o sea, ha pasado mucho tiempo. Y la violencia sigue existiendo. Imagínense en el caso de donde la Argentina tuvo que pedir disculpas, más de 6 años. Y la víctima ha muerto. Murió. Entonces, es muy complicada la situación de la violencia. Esto es en el plano de lo ideal, pero es necesario que sepamos estas herramientas para poder también ejercer nuestros derechos. De que no conocer nuestros derechos también nos coloca en una situación de indefensión. Si no sabemos que es nuestro derecho el ir y denunciar la situación, podemos exigir que ese funcionario policial que diga, no señora, yo no le puedo tomar la denuncia porque usted no tiene ningún golpe. No, eso es una violación también a mi derecho como ciudadana y como persona. Y eso lo dice la ley. Entonces, por eso es importante conocer estos tipos y modalidades de la violencia. Porque también el policía que no toma la denuncia, el secretario del juzgado que cajonea la denuncia o lo pone en un proceso muy lento para resolver, también está cometiendo violencia institucional y es una violencia de género. Entonces es importante que podamos comprender estas violencias, que las podamos reconocer. Entonces, vayamos avanzando en la medida que podamos, que ya nos falta menos de 30 minutos, no vamos a terminar hoy con esto, pero vayamos viendo tipo y modalidad de violencia uno por uno. La primera, la violencia física. Es la violencia que todas conocemos, es la más visible, pero que haya violencia física significa que otras formas de violencia se han estado ejerciendo. La violencia física ya es el resultado tangible y visible de las otras violencias que se han ido produciendo en la vida de esa mujer. Es la imagen clásica, la que durante mucho tiempo se ha utilizado en las campañas de prevención de las violencias, y lo que yo les decía, esta frase, ¿no? A las mujeres golpeadas. Bueno, la violencia física, tal cual como se describe en la ley, dice, es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirla, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte la integridad física. Y acá es importante una cosa. Se cree, y se mal cree, que la violencia física solamente es cuando aparece el moretón en la cara, el golpe en el cuerpo, un miembro quebrado, etc. Esa es una forma donde la violencia física se manifiesta. Perdón, Julieta, Sí. hay compañeras que me están mandando mensaje que están en la sala de espera porque se está cayendo internet. Sabés que en Campo Santo y en Güemes cortaron la luz. Ah, sí, no, bueno, es que no podía estar dando admisión. Sí, perdón que te interrumpa, pero bueno, justo que cortaron la luz. Bueno, que no se conecten, porque ya no tiene sentido que se Bien, conecten, bueno. que vean la grabación. Mañana, sí, mañana le vamos a Vean la compartir. grabación. Bien, Sí, pues ya no tiene sentido que se conecten, ya estamos a punto de terminar. perfecto. Sí, bueno, parece terrible la lluvia, ha generado problemas en toda la provincia, ¿no? Así que vean la grabación y esto no va a terminar todavía, no lo vamos a terminar en esta clase porque es bastante largo y hemos tomado Sí. unos minutos para aclarar los temas de la clase pasada. Entonces, la violencia física no es solamente el golpe, el moretón, la cara sangrante, deformada y todo lo demás, sino que también hay otras formas de ejercer la violencia física que no deja marcas en el cuerpo. Por ejemplo, el empujón, el tirar del cabello, el amague. Vieron que a veces algunos amagan con golpear a la mujer.
Bueno, esa es una forma de violencia física. La otra forma de violencia física también, y esto es acá en el punto donde dice riesgo de producirlo. Riesgo de producirlo. La amenaza de producir. Algo que afecte la integridad física. Vieron que hay algunos sujetos que cuando se molestan, se enojan porque han tenido un mal día, llegan a la casa, y si hay algo que les molesta demasiado, estallan en la violencia, y empiezan a patear la puerta, golpean la pared, tiran los platos, revolean la mesa, y demás cosas. Si no lo hiciera contra esa pared, si no golpearía esa pared, si no patearía esa puerta, si no arrojara esa mesa, ¿contra quién ejercería esa violencia? Sobre la mujer. Sobre la mujer. Entonces, esto también es una forma de violencia física. Acá también hay una discusión, algunos dicen que no es una violencia física, sino que sería otro tipo de violencia, que no está Agresiva. considerada en la ley, pero a mi entender, cuando se producen estas situaciones de daño sobre el dañar la propiedad, por ejemplo, la pregunta es si no lo hiciera contra un mueble, contra una mesa, contra una pared, contra lo que sea, ¿contra quién lo haría? Contra la mujer. Contra la mujer. Entonces, a mi entender, eso también es violencia física. Porque hay un riesgo de dañar la integridad física de esa mujer. La mujer va a aparecer sin ninguna marca, sin ningún hematoma, sin ningún golpe, sin ninguna fractura en el rostro, en el cuerpo y demás. Pero su relato está diciendo esto: arrojó tal cosa, pateó la puerta, le pegó una trompada a la pared y la destruyó. Si no lo hubiese hecho contra la pared, lo hubiese hecho contra ella. Y esto es bien importante, compañeras, porque a veces cuando suceden este tipo de cosas y la persona, la mujer, decide hacer la denuncia, muchas veces el funcionario o la funcionaria que debe recepcionarla, cuando la ve y no le ve nada, dice: no señora, usted no tiene nada. No la toma. No toma la denuncia. Entonces acá es importante esto. La violencia física no necesariamente deja marcas, sino que pueden ocurrir estos otros episodios que son de riesgo. Y además, lo más importante, que cuando ya hay ejercicio de violencia física, es porque hay otras formas de violencia de un largo proceso que la mujer ha venido padeciendo. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, estamos ante un escenario de un largo proceso de violencia. De las otras violencias que vamos a ver a continuación. Entonces, es muy importante... Y en ¿Perdón? los chicos también puede generar violencia entre los chicos. Digo. Sí. Y si es ante los niños, ya estaríamos no solo ante violencia contra la mujer, sino violencia familiar. Claro. Eso se debe tomar así. La denuncia se debe tomar así, como violencia de género y violencia familiar. Una no excluye a la otra, ¿no? Cuando se da en los ámbitos familiares, no se excluyen, sino que van juntas. Y eso agudiza mucho más la situación y debe ser más efectiva la intervención. Entonces, esta violencia física no necesariamente deja marcas. Un empujón, un pellizco, el tirar del cabello también son formas de ejercer violencia física. Y esto lo traigo a colación de las parejas más jóvenes que acostumbran a golpearse y decir: no, estamos jugando. Y se pegan empujones, se manotean y demás. Y dicen: no, estamos jugando. No, no es ningún juego. Ningún juego implica este tipo de manifestación. Es una forma de violencia física. Pero está naturalizado, está aceptado. Y no es algo que se deba aceptar ni tolerar, sino que es una forma de violencia física. Es violencia física. El otro día, perdón, ¿no? Sí, El otro día en la peatonal, esos chicos que venden medias, qué sé yo, había una parejita, y se pegaban, no sé, estaban jugando, pero se mataban de la risa, pero se daban unos cachetazos que, Dios mío. Bueno, muchas gracias por el ejemplo.
se reían. O sea, para ellos es un juego, pero no es un juego, es una forma de violencia física. Para nada. Es una forma de violencia física. Pero se naturaliza, se toma como que, bueno, es un juego, es parte de nuestra relación. Sí. No, no, son formas de violencia física. La otra violencia también que es muy habitual, y ya con esta vamos a terminar por hoy, es la violencia psicológica. Es la violencia psicológica, lo que algunos también le dicen violencia verbal. La violencia psicológica, y acá tal cual como la define la ley, dice, es la que causa daño emocional, disminuye la autoestima de la mujer, perturba su desarrollo personal, la busca A mí me pasó degradarla, Sí, sí, o sí, a mí controlar me sus pasó acciones. Sí. Entonces acá tenemos una larga lista de acciones. Fíjense, miren, amenazas, acoso, hostigamiento, humillación, descrédito, manipulación, aislamiento, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación, limitación del derecho de circulación, o cualquier otro medio que cause perjuicio a la salud psicológica y a la autodeterminación. ¿Cuál es el efecto de esta violencia? ¿Cuál es la potencia de esta violencia? Que es continua, que es como una gotita de agua que cae sobre una roca y al final la termina partiendo, que el único objetivo es menoscabar la autoestima de la mujer, anularla completamente, tomar el control absoluto de su vida, que la mujer no pueda confiar en sus propios recursos, en sus propias capacidades, Tal cual. y que la termine convirtiendo en un ser totalmente dependiente de su agresor. Y es una violencia que está bastante extendida, tolerada y naturalizada en nuestra sociedad. Entonces nos podemos encontrar distintas formas de manifestación de esta violencia, ¿no? Desde los mensajes permanentes y cotidianos que un varón puede tener contra su pareja, ¿no? Sos fea, así nadie te va a querer, sos un inútil, mira cómo te vestís, ya no sos la misma que era antes eras linda, ahora mira lo que te has convertido, ¿quién te va a querer así? Sin mí no sos nadie. Por ejemplo, esto otro que es el aislamiento, ¿no? El empezar a evitar que la mujer se pueda reunir con sus parientes, con familiares, amigas, Tal cual. la va aislando. Entonces la única persona con la cual puede compartir algo y con la cual tiene contacto con el mundo es a través de su agresor. La indiferencia, la famosa ley de hielo, hago de cuenta que no te escucho, no te miro, no existís, no te contesto los mensajes, no te respondo, te manipulo a través de ese silencio. Y la otra cosa, que es la más complicada de todas, son los celos. Son los celos. Volviendo al ejemplo de las parejas jóvenes, todavía se sigue considerando al celo, a los celos, como indicadores del amor que se pueden llegar a tener en la pareja. Se sigue considerando que si un hombre cela a una mujer es porque le interesa, a ese varón está interesado en esa mujer y quiere mucho a esa mujer. Mentira. Es una forma de violencia. Es una forma de control, compañeras. Si de verdad existe amor, no tiene que haber control. Se debe respetar la libertad de la otra persona. Pero estos celos se disfrazan con que, ay, bueno, es una cuestión de confianza y demás. Mentira, es mentira. Es forma de violencia psicológica. Los celos son formas de control y manipulación. Lo peligroso de esto es que nos encontramos con adolescentes de 11, 12, 13 años que siguen comprendiendo y siguen aceptando que los celos son una forma de amor. Y que si no la celan es porque el chico no está interesado o no la quiere. Y eso es algo nefasto, terrible y horrible.
es una puerta de entrada a las otras violencias. Bajo ningún punto de vista, el celo, una manifestación de celos, debe ser tomada con liviandad. Y aunque sea un cachito así de celos, es una forma de manipulación, es una forma de violencia psicológica. A mí Y me esto, llevó 5 sí. años, doctora. 5 años me llevó reponerme de todo eso. Sí, son procesos largos de reparación y de recuperación, porque vuelvo a insistir con esta metáfora, es como una gotita de agua constante, continua, permanente, que cae sobre una roca. Y uno diría, bueno, pero la gota no va a destruir la roca. Sí, la puede llegar a destruir, la puede partir. Y eso es el efecto de la violencia psicológica. Y como no es una violencia que se mira, que se ve como un golpe, entonces muchas veces pasa desapercibida, se invisibiliza, pero se manifiesta. Y eso ustedes, en su labor como acompañantes terapéuticas, lo van a poder observar. Hay indicadores de violencia psicológica que son importantes tener en cuenta. No es que se pueda ocultar durante mucho tiempo. Hay indicadores, entonces esto también ya lo vamos a ver en otros encuentros, qué cosas hay que tener en cuenta con nuestros futuros pacientes y detectar si son víctimas o no de violencia psicológica. Y es muy, muy importante esto, porque está presente en nuestros vínculos también, en nuestras formas de vincularnos como familia, como pareja, como personas, ¿no? Pero esta forma de violencia psicológica es de las más difíciles de superar, porque hay que hacer todo un trabajo de recuperación de la autoestima, de la autovalía, de la autodeterminación, y requiere de intervenciones de equipos interdisciplinarios. ¿Sí? Entonces, esta violencia es de las más importantes a tener en cuenta. La otra violencia también es la violencia sexual. Y acá, esta violencia sexual también es considerada como un delito penal, y precisamente con la figura de daño a la integridad sexual. Daño a la integridad sexual. La violencia sexual no solamente es una violación, pueden haber otras formas también de agresiones sexuales, ¿no? Por ejemplo, usar la fuerza, intimidar, obligar a la mujer a tener prácticas sexuales donde la mujer no se sienta cómoda, no se sienta segura, no le guste. La violación dentro del matrimonio o del noviazgo. Increíblemente todavía hay mujeres que creen que tienen la obligación de satisfacer sexualmente a sus maridos y que si no lo hacen el marido tiene el derecho de obligarlas, porque es su obligación. Eso ya no existe más, se ha erradicado eso del Código Penal. La prostitución forzada, el acoso sexual que se puede recibir a través de las redes sociales, o el acoso sexual que se puede sufrir en el ámbito laboral, la trata de personas, cuando se secuestran a las mujeres o a las niñas para obligarlas a ejercer la prostitución. Es decir, no es solamente la violación con acceso carnal, sino otras formas que vulneran la voluntad y la decisión de la mujer a vivir libremente su sexualidad, de la forma en como ella lo decida y con quien ella quiera y en el momento en que lo quiera. Esto también está muy atravesada por prejuicios, ¿no? La identificación de esta violencia está muy atravesada por prejuicios. Hoy precisamente leía un testimonio de una mujer que decía que hay varones todavía que justifican las violaciones hacia las mujeres porque las mujeres visten de determinada manera que provoca que estos varones las violen. Uy, Y la ese es frase, otro tema. y la frase es esa, ¿no? Si no quieren que las violen, ¿para qué se visten de la forma en que se visten? Como si la responsabilidad fuera de la mujer.
Las mujeres tenemos derecho a usar las prendas que nos guste y que nos quede bien y que nos sienta más cómoda nuestro cuerpo. Pero eso no significa que es una invitación a que nos violen, o a que nos abusen, o a que nos acosen. Entonces, esta violencia sexual es bastante más compleja de lo que uno pueda llegar a creer. No es solamente la violación, sino que son todas estas otras prácticas que están justificando la violencia contra las mujeres. Se visten para que las violen, se visten para provocar, o están buscando que les hagan algo. Ustedes, si tienen oportunidad de escuchar los testimonios de Mario Teruel al respecto de la defensa de su hijo que está acusado de violación contra una menor, en un momento Mario Teruel está diciendo que una niña de 5 años buscó ser manoseada por su hijo de 18. Entonces, cuando hablamos de la violencia sexual, el panorama es bastante mucho más complejo de lo que podemos llegar a creer. Y sin contar lo que ocurre con los adolescentes, las adolescentes que son víctimas también de la violencia sexual en los entornos digitales. El pedido de fotos sensuales y después utilizarlas para manipularlas, el obligarlas a ver pornografía, el enviar fotos de los genitales, también son formas de violencia sexual. Y también se pueden y se deben denunciar. Bien, llegamos hasta acá, porque si no, no vamos a alcanzar todo el tiempo. Quisiera que me digan si hay alguna pregunta, hay alguna duda, hay alguna inquietud, desacuerdo, algo. No, profe. Bueno, seguras, ¿no? Porque yo después en el próximo encuentro voy a preguntar y ahí nadie sabe nada, ¿no? Ahí se confunden y demás. Yo la próxima clase sí les voy a preguntar. Bueno. Bueno, el material de esta presentación se las van a mandar ahora para que vayan viendo y adelantando algunas cosas. Y la Ricardo, anterior. el anterior también, Ricardo, dice que hay algunas compañeras que no lo pudieron ver. Perfecto. Ay, estoy en la oscuridad, tengo que prenderme. Sí, de la clase anterior, por favor. Perfecto, sí. Bueno, seguras que no hay dudas, no hay preguntas. Han comprendido todo, han entendido todo. Bien. Profe, Bueno. cualquier cosa. Habló de cosas que nos están pasando actualmente. O sea, sí, está bueno. Sí. Y yo les puedo asegurar que cuando se desempeñen como acompañantes terapéuticas son situaciones que se van a encontrar. Se las van a encontrar. Porque ninguna mujer está libre de estas violencias, lamentablemente. Ninguna. Lamentablemente, aún hoy, con los avances que se han operado en nuestro país, seguimos en la misma situación. Yo les comentaba a las compañeras, Ricardo, que la provincia de Salta ya son 13 los femicidios. Lo que vamos del año. En lo que vamos del año. 13 femicidios. Y eso es mucho. O sea, debemos estar ya ahora en segundo o tercer lugar en ese mapa del femicidio en Argentina. Y es muy preocupante. Y el último femicidio ha sido ejercido por un personal policial. Entonces ahí también estamos ante un problema, ¿no? ¿Quiénes son los funcionarios que se encargan de la seguridad? Y que haya ocurrido un femicidio es porque ya otras violencias hubo y nadie lo advirtió. ¿Cómo puede ser posible que nadie haya advertido que había una relación de violencia y no hayan podido hacer nada? Entonces ahí también estamos ante una situación de omisión de la institución policial en este caso. Sí.
Y si eso sucede en personal policial, ¿qué queda para el resto de los simples ciudadanos y ciudadanas? ¿Será que esa ley no está reforzada? ¿Que no es fuerte la organización que se ocupa de eso? Lo que sucede es que se sigue creyendo que es un problema solamente de las mujeres, y que no es un problema social y que involucra también a todos y a todas. Se sigue subestimando la violencia contra las mujeres, no se asignan los recursos suficientes. Si bien este gobierno nacional ha creado un ministerio destinado al abordaje de todo esto, las acciones que se han desarrollado hasta ahora no han sido lo contundente como Claro. para disminuir la violencia. Sí. Y sobre todo, y esto es una opinión de nuestra fundación, la gran deuda es la reparación de la violencia. Hay expedientes y expedientes, y hay miles de expedientes de denuncias, así como la compañera lo relató acá, que demoran de 2 a 4 años en resolverse. Pero la reparación no ocurre, y la única reparación que es accesible ahora es un plan por 6 meses, de un subsidio estatal por 6 meses. Pero acá la compañera dijo que demoró 5 años. Entonces, en 6 meses no se puede salir de una situación de violencia. Difícilmente lo puede hacer. Además, después de esos 6 meses, ¿qué va a pasar con la vida de esa mujer? Porque no va a recibir más ese subsidio. ¿Cómo se va a insertar laboralmente? ¿A dónde va a ir a vivir? Si tiene hijos, ¿con qué le va a dar de comer? ¿Subsidio en plata? Sí, es el plan acompañar. Son 2 salarios mínimos vitales y móviles por 6 meses. Se le otorga por 6 meses. Pero el otorgamiento de ese subsidio demora, ¿cuántos meses demora, Ricardo? Y en teoría son 45 días hábiles. Serían 2 meses, 3, que demora el proceso de actualización. Claro, 3 meses demora para que se lo otorgue. Entonces estamos hablando de 6 más 3 son 9 meses, donde la víctima, esta persona damnificada, va a estar atrapada en las redes burocráticas. Y después de eso, no sabemos qué pasa. Entonces, ¿y el Estado le otorga un psicólogo o algo así? No. en principio sí, pero no hay equipos suficientes, porque si pensamos en lo que ocurre en la ciudad de Salta, el Polo Integral de las Mujeres cuenta con un equipo, pero es un equipo pequeño de 32 personas, y estamos hablando de toda la provincia. La otra idea es la creación de las áreas de mujer en los municipios, pero se designa una sola persona que a veces ni siquiera es profesional. Y si derivan a los servicios de atención pública, llámese Hospital Psiquiátrico Ragone o los centros de salud, muchos profesionales psicólogos y psicólogas no quieren recibir personas derivadas por la justicia. Y se suma otra cosa más, que no todos están formados en perspectiva de género. Entonces nos podemos encontrar con profesionales que le digan, y bueno, capaz que vos hiciste algo, capaz que es culpa tuya, que vos tenés una autoestima baja, y por eso te dejas violentar por tu marido, tu novio. O como conocemos el caso con Julieta, de una compañera que el psicólogo le decía, tené paciencia, ya va a cambiar. Bueno. Así que esa es la situación con respecto al abordaje de la violencia. Hay un componente muy importante que es la ley, que eso no lo vamos a desmerecer, porque lo está poniendo en palabras, que esto existe, pero la ejecución de esa ley es lo que está fallando y lo que nos lleva a tener 13 mujeres muertas en la provincia en lo que va del año. Entonces, falta mucho todavía para hacer, falta mucha capacitación, pero con respecto a lo que sucede en otros países, y países del llamado primer mundo, Argentina está bastante adelantada en este reconocimiento de la vulneración de los derechos de las mujeres. En Japón, que es un país que está económicamente a años luz de nuestra Argentina, la situación de las mujeres es paupérrima. No hay leyes de protección, no hay formas de que las mujeres se puedan proteger.
Hay altos índices también de violencia, hay altos índices de suicidios de mujeres por el resultado de la violencia, y el Estado recién ahora se está preocupando por eso. Y estamos hablando de Japón, que es una potencia económica, entonces recursos hay. ¿Qué es lo que está fallando? Esto, el no reconocer que hay un sector de la población que es víctima de la violencia. Así que bueno, la próxima clase terminamos con este encuentro. Vamos a tomar para terminar con este encuentro, y por favor les pediría que vayan viendo los materiales, vayan buscando esta ley, ¿no? La 26485, que creo que también la tenemos en una carpeta, ¿no, Ricardo? Para pasárselas a las compañeras, Sí. tanto la ley nacional como la que también tenemos vigente en nuestra provincia. Lo importante de la provincia es cómo se desarrolla, ¿no?, la intervención ante los casos de violencia. Eso es lo más importante de la ley provincial. Bueno, estamos en tiempo. Si no hay preguntas, no hay preguntas, bueno. Nos despedimos, y a las compañeras que no se han podido conectar por el problema de la electricidad, que vean la filmación. No se te escucha, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, Juli. Realmente es un placer escucharte, muy clarita. Y bueno, entonces estamos en contacto y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta la próxima semana. Hasta luego, luego. nos vemos. Ricardo, vos ahí se para.